Misión con una participación del 46.01 y una proyección al 48% de participación, con 20.527.571 electores y electoras inscritas, con un total de 8.603.936 de votos válidos. Podemos decir: Nicolás Maduro Moros con 5.823.728 votos. Henry José Falcón Fuentes, 1.820.552. Javier Alejandro Bertucci Carrero, 925.042 votos. Reinaldo José Quijada Cervoni, 34.614 votos. A partir de este momento se autoriza a las juntas regionales para que en todos aquellos cargos con tendencia irreversible puedan ser adjudicados. Aproximadamente en una hora los resultados hasta mesa pueden ser consultados en la página del Consejo Nacional. Bueno, ahí escuchábamos a la presidenta de la Comisión del Tribunal Electoral de Venezuela, o de la Comisión Electoral, Comisión Nacional Electoral de Venezuela, así se llama, Tibisay Lucena, cuando anoche daba a conocer los resultados de las elecciones de este país. Unas elecciones que han sido observadas por todos los países de la región por el impacto que ha tenido la crisis venezolana en otras naciones, gracias a la migración de venezolanos que se ha registrado en otros países de Latinoamérica, la situación interna de este país, la crisis económica, política y social que se ha generado en los últimos años en este gobierno de Nicolás Maduro, y el diálogo interrumpido que se inició en República Dominicana en busca de una salida a esta situación, que trajo como consecuencia que el gobierno venezolano, después de interrumpir esas conversaciones, adelantara el proceso de elecciones para abril, pese a que la oposición solicitaba que se dieran garantías de un proceso electoral transparente, abierto, que permitiera una reorganización de la estructura política y, por tanto, que se aplazaran hasta finales de este año, ya que gran parte de los reconocidos como líderes de la oposición incluso estaban impedidos de participar en este proceso electoral. Han escuchado el resultado de las elecciones. Nicolás Maduro gobernaría a Venezuela hasta el año 2025, porque ahí los periodos electorales presidenciales son de 6 años y este periodo iniciaría en el año 2019. Las elecciones son ahora, pero en realidad el periodo de gobierno iniciaría en el año 2019. Ayer hubo enfrentamientos en las calles de Venezuela en algunos sectores. La oposición había llamado a la abstención, y estamos hablando de un país que tradicionalmente tenía una alta tasa de votación de más del 70% en los últimos periodos electorales. Y como escuchaban a la presidenta de la Comisión Nacional Electoral, solo el 46% de los votantes acudió a las urnas, y la oposición desconoce el resultado, entendiendo que hubo fraude, que hubo irregularidades. Creo que es un mensaje que podíamos esperar, aun cuando algunos sectores de la oposición y sobre todo un par de candidatos opositores, entre ellos Henry Falcón, habían decidido iniciar una campaña. Se podía esperar que no reconocieran el resultado final de estas elecciones, que han sido organizadas sobre todo y empujadas por el chavismo. Así es un proceso electoral muy cuestionado, muy criticado por la comunidad internacional. Varios países y bloques de países, entre ellos los Estados Unidos, un bloque de países de Sur y Centroamérica que se han articulado en el compromiso, el Acuerdo de Lima, donde está Brasil, Chile, Argentina y otros países de la región, también habían estado señalando que se postergaran estas elecciones porque no tenía las más mínimas condiciones para hacer unas elecciones justas, libres, competitivas. Igual posición habían asumido países de la Unión Europea frente a Venezuela. Como tú señalabas, Amelia, una de los problemas de este proceso electoral
era que la Mesa de la Unidad Democrática se había retirado por los obstáculos e impedimentos que los principales líderes de estas organizaciones políticas de la oposición, entre ellos Enrique Capriles y Leopoldo López, habían sido impedidos de participar en el proceso electoral, y el conjunto de estos partidos políticos de la oposición había decidido no retirarse. Se dio un proceso electoral con la participación, además de Nicolás Maduro, por el grupo, por el oficialismo, el partido político oficialista. El candidato más importante, Henry Falcón, un ex militar chavista que desde hace un tiempo se había retirado y diferenciado del chavismo, gobernador del estado de Lara, alcalde de Barquisimeto entre el año 2000 y 2008, y miembro de la Constituyente en 1999, fue el principal candidato de la oposición, junto al pastor evangélico Javier Bertucci, que no hicieron caso a las advertencias de los partidos políticos de la oposición de que no participaran en el proceso electoral organizado por el chavismo. Como ya señalabas, los niveles de abstención, que era lo que apostaba la oposición que no participó del proceso electoral, estaba llamando a que no se avalara, a que no se justificara esta decisión. Este es un tuit. El tuit de Henry Falcón, donde él dice que desconoce el resultado de las elecciones, este proceso electoral, y lo calificamos como ilegítimo. Lo digo con responsabilidad. Está frisado ya. Falcón lo digo con responsabilidad, y no por eso voy a salir mañana del país. Fue el que el candidato de la oposición sacó el 21.2% de los votos en estas elecciones, y desde ayer mismo estaba cuestionando la legalidad del proceso, indicando que había habido irregularidades serias como compras de votos, coerción a los votantes en lo denominado puntos rojos, que eran lugares donde se le pedía a electores que fueran a registrarse para sacar un carnet que le garantizaba ayuda social por parte del gobierno, entre otras dificultades que se presentaron. Pero la principal dificultad tuvo que ver con esto que ya señalábamos y que tú señalaste, Amelia, que fue la abstención electoral a la que apostó la oposición de este país. Solo comparando con procesos electorales anteriores, las últimas elecciones en Venezuela, antes de esta, que fue en el año 2013, donde compitieron Maduro frente a Capriles, frente a Enrique Capriles, la participación en ese proceso electoral fue de un 79.69%. En el 2012, donde Chávez se enfrentó a Capriles, participó un 80.56% de los electores en Venezuela, y en el 2006, las elecciones antes de esta del 2012, que fue Chávez contra Rosales, ahí votó el 74.7%. Es decir, el nivel de participación en este país, en Venezuela, siempre había sido muy alta. Por primera vez se tiene una participación como esta, la del día de ayer, tan baja en el proceso electoral de Venezuela. Habría que ver entonces qué pasa ahora, y sobre todo qué pasa con la comunidad internacional que ha estado ejerciendo presión frente a Venezuela y frente a este proceso que han catalogado ilegal, han catalogado fraudulento, y ya se comienza a hablar de que muy probablemente la presión y las sanciones internacionales se agudicen. Y frente a esto está el tema de qué consecuencia tendría para la República Dominicana el proceso electoral de Venezuela. Y esto va en tres direcciones, que es lo que uno plantea que la República Dominicana tendrá que ver qué va a pasar. En primer lugar, ¿reconocerá República Dominicana este proceso electoral realizado en Venezuela? Recordemos que el país es uno de los pocos países en la región
que en el marco incluso de la OEA ha estado reconociendo el proceso electoral venezolano, que ha estado impidiendo que, por ejemplo, se aplique la Carta Democrática Interamericana en Venezuela, que plantea, a partir de informes presentados por el secretario general de la OEA, que Venezuela está viviendo en un régimen autoritario, dictatorial, y que por tanto tiene que aplicarse la Carta Democrática Interamericana y aplicarse medidas y sanciones que lleven a Venezuela a recurrir, a volver a un régimen democrático, a tomar medidas. ¿Qué va a pasar ahora con este proceso electoral y cuál va a ser la posición de la República Dominicana frente a esto? En segundo lugar, Nicolás Maduro, recordemos la semana pasada que hablaba de que inmediatamente ganara las elecciones porque ya tenía claros sus datos. Él iba a convocar a un diálogo y es muy probable, como él mismo lo había dicho, Nicolás Maduro, que recurra a la intervención, a la intermediación de la República Dominicana en un posible proceso de diálogo, en un país donde no existen las más mínimas condiciones para ese diálogo. Entonces, ¿qué va a hacer la República Dominicana? El presidente ya había adelantado que no va a participar, no va a intervenir. Hay que ver si ante una solicitud formal la presidencia de la República Dominicana mantendrá esa posición. Y por último, una crisis política en este país, o la agudización de la crisis política a partir del proceso electoral, muy probablemente presione a una mayor emigración de venezolanos que tiene a la República Dominicana como uno de los países donde llega parte de esta migración. Y la República Dominicana sigue sin definir una política dirigida a la migración venezolana, que, como indicó el último informe de la Encuesta Nacional de Inmigrantes, pues es la migración que más ha crecido durante los últimos años en el país, en más de un 600%. Son temas que están pendientes a partir de esta situación y de esta crisis que está viviendo Venezuela, pero que, como indicaba, de alguna manera toca y afecta a la República Dominicana. Bueno, habría que ver, dudo mucho que el gobierno dominicano se vuelva a poner de relajo, porque eso, digamos que fue el resultado final de ese proceso de diálogo que fue boicoteado por las partes, para no decir que fue un solo sector. Atrasos en las reuniones, no llegaban a tiempo, el presidente sentado en Cancillería esperando, y luego de que se va avanzando en una serie de puntos, se tranca el juego y terminamos en lo que hemos visto, que es un avance de las elecciones. Por otro lado está el tema de la política migratoria, que digamos que República Dominicana tiene una ley de migración, un reglamento, pero la comunidad venezolana, los inmigrantes venezolanos que han estado llegando a nuestro territorio en los últimos años, están pidiendo una especie de trato especial. El gobierno dominicano hasta ahora no se lo ha concedido, a través del cual buscan que se les considere como refugiados o como una migración producto de la situación política y económica de su país, y que a partir de ahí se establezcan mecanismos que le permitan agilizar un proceso de solicitud de estadía permanente en la República Dominicana distinto al que la ley contempla. El de la ley dominicana establece que si usted viene aquí como turista y luego quiere tener un estatus como residente permanente, usted tiene que hacer la solicitud desde su país de origen. Y es la situación a la que se enfrentan muchos venezolanos, que salieron o porque se consideran perseguidos políticos o porque entienden que tienen una situación económica que no les permitiría retornar a Venezuela, hacer esa solicitud, y en algunos casos alegan que no saben si los dejarían salir del país después de su reingreso. De todas maneras, estamos pendientes de la reacción de la comunidad internacional. Ya varios países han dicho que no reconocen este triunfo de Nicolás Maduro, entre ellos Panamá y Chile, mientras Bolivia, por ejemplo, aplaude el triunfo del chavismo. Vamos a escuchar las palabras de Nicolás Maduro anoche, cuando era aplaudido por sus seguidores tras anunciarse su victoria. Desde mi corazón a todos ustedes, gracias por tanta nobleza al pueblo. Gracias por tanto coraje, tanta valentía. Gracias por tanta conciencia popular. Gracias
por los valores. Gracias por sobreponerse a tantas agresiones, a tantas mentiras. Gracias por acompañarme en tantos combates y gracias por hacerme presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025. Gracias, pueblo amado de Venezuela. Excelente jornada. Y lo dije, esta es la victoria. Para que tomen nota todos los que tienen que tomar nota. Esta es la victoria número 22 en 19 años, conquistada en base a esfuerzo, al trabajo, a la conciencia, conquistada en base a un poderoso movimiento de pueblo unido, de pueblo luchador. Bueno, ahí escuchábamos más de 20 victorias, claro, una cantidad importante de estas victorias bajo el mando de Hugo Chávez. La situación en Venezuela se ha agudizado, la crisis se ha agudizado después de la llegada de Nicolás Maduro al poder, señalado por Hugo Chávez como su seguidor, como su discípulo y como quien iba a seguir en el poder. Muchos centros de votaciones que tradicionalmente estaban llenos de personas en fila, ayer estuvieron vacíos o con muy poca asistencia. Eso llama la atención en una nación que se ha caracterizado por acudir a las urnas a votar. Usted puede estar en contra del chavismo, puede argumentar lo que quiera, pero en realidad en Venezuela, en los otros procesos electorales, cerca del 80% de la población había ido a votar. Ayer esa abstención definitivamente que llama la atención, esa abstención de la población. Mientras tanto, República Dominicana está en el ojo del huracán por otro tema relacionado precisamente con el gobierno de Venezuela. El segundo en el gobierno, Diosdado Cabello, está siendo señalado por el gobierno de Estados Unidos como una persona que habría utilizado el territorio dominicano para traficar con drogas y para lavar activos. Nosotros siempre bailamos en las cosas que son problemáticas. Diosdado Cabello en algún momento fue presidente del Congreso, es el segundo al mando del gobierno de Venezuela. Obviamente Estados Unidos no reconoce la victoria de Nicolás Maduro, eso era de esperarse también. Y hay un informe del Departamento del Tesoro que indica que utilizando, digamos que los niveles de poder que posee Diosdado Cabello, así como el vicepresidente del país, Tarek El Aissami, habrían utilizado esas influencias para sacar dinero por los aeropuertos de Venezuela, según un informe que se publica en el día de hoy. A través de República Dominicana y luego Europa también supuestamente habrían decomisado cantidades pequeñas de estupefacientes o de sustancias narcóticas para luego utilizar los aeropuertos del país para sacarlos hacia territorios como el de República Dominicana y a partir de ahí hacerse de dinero. Eso forma parte de una decisión del expediente utilizado por Estados Unidos para colocarlo en la lista negra. El Departamento del Tesoro lo está ligando a una red de narcotráfico y de lavado de activos, y ya en más de una ocasión se ha hablado de la posibilidad de que soliciten su extradición, una situación que obviamente no van a lograr en un gobierno del chavismo y que también son datos que tendría que demostrar el gobierno de Estados Unidos. Así es, y el estar colocado en esta lista negra lo que permite al gobierno norteamericano establecer sanciones contra administraciones o funcionarios de algún gobierno o particulares vinculados a actividades de narcotráfico, crimen organizado, terrorismo, como en este caso de Diosdado Cabello, las sanciones que se le aplicarían a partir de aparecer esta lista. Y bueno, como tú decías, la República
República Dominicana en medio de todo esto. Todos sabemos, conocemos que este país es utilizado como ruta de carteles de Sudamérica, sobre todo Colombia, Venezuela. Recordemos que recientemente había salido información a partir de la detención de varios líderes o miembros vinculados al cartel del Malecón, que precisamente tiene participación de miembros del crimen organizado, de personas del crimen organizado de Colombia y de Venezuela. Entonces, la República Dominicana usada como ruta para el tráfico de drogas hacia Venezuela y hacia los Estados Unidos y hacia Europa. Así que pendiente de esta situación y que implica a la República Dominicana y que tiene que ver con Venezuela, una situación más.